Muy buenas a este nuevo video sobre trading algorítmico. En este video veremos cómo crear indicadores técnicos en Python. Básicamente la idea de los indicadores técnicos es tratar de tener una idea aproximada del comportamiento futuro de un activo de acuerdo al histórico de precios. En este caso el activo puede ser ya sea una acción, un ETF o incluso puede aplicarse a criptomonedas. Entonces bien, vamos a crear tres indicadores técnicos, pero sabiendo cómo crear estos indicadores técnicos, vamos a saber cómo crear el resto. Va a ser muy similar. Entonces bien, lo que vamos a estar utilizando son cuatro módulos. Vamos a utilizar Pandas, Matplotlib, Yahoo Finance y Talib. Este último para la creación de nuestros indicadores técnicos. Vamos a ejecutar esto y ya tenemos los módulos importados en nuestro proyecto. Lo siguiente que voy a hacer es obtener los precios de cierre ajustados del SP500. Entonces aquí voy a crear un data frame que se llame SP500 y le voy a poner yahoofinance.download y este es el ticker del SP500. En este caso voy a obtener los datos desde el 2015 hasta el 2022 del 01 del 01. Y aquí le voy a decir que quiero los precios del cierre ajustado únicamente y voy a renombrar la columna. En este caso va a ser el mismo nombre, solamente que en minúscula y separado por un guión bajo. Voy a ejecutar esto y aquí ya tenemos los precios de cierre del SP500. Si yo le pongo .head, aquí nos da los precios. Perfecto. Entonces, a continuación vamos a pasar a realizar el cálculo de nuestros indicadores técnicos. El primero va a ser el indicador técnico RSI, que básicamente este es un indicador técnico que se suele utilizar para medir la fuerza y la dirección del momentum, en este caso de los precios de cierre. Entonces, bien, para ello vamos a utilizar el módulo Talib y vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a crear una nueva columna que se llame RSI. En este caso va a ser RSI. Y aquí le voy a poner import talib hasta, simplemente para escribirlo de forma abreviada. Y aquí le voy a poner ta.rci. Y básicamente el RSI recibe lo que son los precios de cierre y el periodo. En este caso vamos a pasarle los precios de cierre ajustados y el periodo, que por defecto aquí lo tenemos como 14. Por ahora vamos a dejarlo en un periodo de 14. En este caso se podría cambiar. Y para elegir el mejor valor, el que se ajuste mejor a los datos, básicamente se hace un análisis en donde se sacan ciertas estadísticas y dependiendo también de cuál es nuestra aversión al riesgo y demás, pues seleccionamos ese periodo y también lo podemos combinar con otros indicadores técnicos. Entonces, bien, voy a ejecutar esto y aquí ya se creó el RSI. Entonces, si yo le pongo, voy a ponerle .tail en este caso, porque los primeros valores van a ser nulos. Como podemos ver, aquí ya tenemos la columna RSI que tiene los valores correspondientes. Entonces, bien, lo que voy a hacer a continuación es crear una función para graficar el RSI. En este caso yo ya tengo creada una función acá, entonces simplemente lo voy a copiar y pegar para que no se haga tan largo esto. Y como podemos ver, esta es nuestra función. Básicamente lo que está haciendo esta función es dividir la gráfica en dos, la misma gráfica en dos. Entonces, primero tendríamos lo que es la gráfica de los precios y posteriormente en el eje 2 pondríamos lo que es la gráfica del RSI. Y acá vamos a ponerle una línea en el eje Y, es decir, la línea va a ser horizontal en el valor 70 y también otra línea, en este caso verde, en el valor 30. Y posteriormente vamos a estar mostrando la gráfica. Entonces vamos a ejecutar esto y para llamarlo simplemente vamos a poner plot RSI y le pasamos los precios de cierre y el RSI. Y como podemos ver, aquí ya tenemos la gráfica creada. Tenemos los precios de cierre y tenemos los valores del RSI. En este caso, se suele decir que cuando el RSI está por encima de 70, se considera que el activo está sobrecomprado y es probable, o se dice que es probable, que ocurra una corrección a la baja. Por el contrario, cuando está por debajo de 30, se suele decir que el activo está sobrevendido y se dice que es probable que se produzca una subida del precio. Aquí esto también podemos jugar nosotros con los valores de 70 y 30. Aquí de hecho también se hace lo que es un análisis estadístico
para ver cuáles son los valores que mejor se ajustan a una estrategia. En este caso, por defecto se suele poner 70 y 30, pero como lo mencioné, se pueden cambiar sin ningún problema. A continuación, vamos a pasar a realizar el cálculo del indicador técnico MACD, que también es un indicador de momentum, pero en este caso este indicador técnico nos devuelve 3 series de tiempo diferentes. En este caso vamos a pasar a crearlas. El primero vamos a llamarlo como MACD. Vamos a ponerle MACD. Vamos a guardar otro que se llame MACD Signal. Vamos a separarlo por un guión bajo. Y el tercer parámetro o la tercera serie que nos retorna es el histograma del MACD. Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos el MACD, ya nos dio la recomendación y básicamente aquí le pasamos los precios de cierre ajustado y este recibe una serie de parámetros que en este caso es el periodo rápido, el periodo lento y el periodo de la señal. En este caso igualmente como pasa en el RSI, nosotros podemos cambiar estos valores y ver cuáles son los más óptimos de acuerdo a nuestra estrategia. Para eso pues requerimos de hacer un tipo de análisis que por el momento está fuera de los alcances de este video, pero lo veremos en un video posterior. Entonces bien, por ahora vamos a dejar estos valores por defecto y vamos a pasar a ejecutar esta línea de código. Aquí ya tenemos los valores cargados. Lo siguiente que vamos a hacer es ver los datos cargados en el DataFrame. Aquí los tenemos el MACD, MACD Signal y el MACD del histograma, para crear el histograma. Entonces bien, igualmente como hicimos con el RSI, vamos a pasar a graficar estos valores del MACD. Para eso igualmente yo ya tengo una función aquí creada, en este caso voy a copiarla y pegarla acá. Y como podemos ver es muy similar. Aquí dividimos la gráfica en dos y básicamente en la primera gráfica vamos a tener los precios del activo y en la segunda división vamos a tener lo que es el MACD. Vamos a tener tanto el MACD, la señal del MACD y el histograma del MACD. Básicamente con esto estamos creando el histograma del MACD. Entonces bien, vamos a ejecutar esto para cargar la función y vamos a mandar a llamar a esta función. Vamos a ponerle plot MACD y vamos a pasarle los valores correspondientes. Ejecuto esto y en un momento estará creando la gráfica. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica, tenemos la señal del MACD, el MACD y el histograma. De hecho, aquí nosotros también podríamos hacer un punto log, por ejemplo. Aquí vamos a ponerle punto log del año 2020 únicamente. Aquí igualmente podemos hacer del año 2020. Esto lo podemos hacer así para verlo un poquito más claro, para ver más específicamente en ese año los valores y que se vean un poquito más grandes. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica, se ve un poquito más claro y de hecho podríamos hacer aquí un zoom y ver ahí un análisis de forma visual para poder crear una estrategia con estos indicadores técnicos. Entonces bien, ya tenemos creado hasta ahorita el RSI y el MACD. El siguiente indicador técnico que vamos a estar creando es el de las bandas de Bollinger. Este indicador técnico se suele utilizar para medir la volatilidad de los precios de un activo. Entonces, este nos puede ayudar, por ejemplo, cuando queremos crear una estrategia de reversión a la media. Entonces, vamos a pasar a crear este indicador técnico. Va a ser muy similar a lo que hemos estado haciendo, pero vamos a ver que cambian los parámetros. En este caso nos devuelve 3 valores, que es la banda superior. Aquí voy a ponerle bb-upper. También nos devuelve lo que es la banda media y la banda baja. Entonces, bien, aquí en este indicador técnico lo que le tenemos que pasar es los precios de cierre. En este caso vamos a pasarle los precios de cierre. Vamos a pasarle un periodo. En este caso vamos a dejarlo en 20. Igualmente, como mencionábamos anteriormente, estos valores se pueden cambiar dependiendo de nuestra estrategia y cuáles se ajusten mejor. También vamos a pasarle, en este caso, la desviación estándar de la banda superior, que en este caso, si le ponemos 2, es cuántas desviaciones estándar por encima de la media. En este caso serían 2 desviaciones estándar. Y aquí también cuántas desviaciones estándar para la banda de abajo. En este caso lo podemos dejar prácticamente igual, aunque podríamos cambiarlo aquí
para que sea 1 para la banda inferior, o podríamos dejarlo igualmente en 2. Y como último parámetro es el MAType, que en este caso se refiere al tipo de media que se utiliza. Si nosotros lo dejamos en 0, esto significa que va a estar utilizando una media móvil simple. Aquí podríamos cambiar los valores y esto, para saber qué valor corresponde a qué tipo de media, podemos ir a la documentación. En este caso vamos a dejarlo en 0, pero se puede cambiar. Podríamos poner, por ejemplo, una media móvil exponencial, entre otros tipos de medias móviles. Entonces, al igual que lo hicimos con los anteriores indicadores técnicos, vamos a graficar este indicador técnico. Voy a copiar la función que ya tengo creada y la voy a ejecutar. Como podemos ver, esta función cambia un poquito y eso es porque básicamente lo que vamos a estar haciendo es que en la misma gráfica vamos a poner los precios, en este caso de cierre, y vamos a poner también las bandas en esa misma gráfica. Básicamente esto lo podemos hacer así porque tienen la misma escala tanto los precios como las bandas de Bollinger. Entonces lo vamos a poner en la misma gráfica. Voy a ejecutar esto y aquí voy a mandar a llamar esta función plotBbands y voy a poner solamente el año 2020 y bueno, aquí le pasamos todos los parámetros necesarios. Como podemos ver, este es el comportamiento de los precios de cierre del año 2020 del SP500 y la banda media, podemos ver la banda media de Bollinger y también podemos ver la banda superior y la banda inferior en este caso. Aquí, bueno, básicamente, como mencionaba, esto se utiliza para medir la volatilidad de un activo y aquí ciertas estrategias se pueden utilizar como reversión a la media. Por ejemplo, aquí se dice que cuando sobrepasa, por ejemplo, esta banda superior, tiende a revertir a la media. Por ejemplo, vemos que aquí superó esta banda y revierte a la media. E igualmente, cuando va hacia abajo, se suele decir que tiende a revertir a la media. En este caso iría a la banda media de acá, que es esta amarilla de acá. En este caso superó la banda inferior, entonces revierte a la media. Y bueno, esa es una estrategia que se suele ver con las bandas de Bollinger. Entonces bien, ya hemos terminado de crear los indicadores técnicos con Python. Vimos que con el módulo Talib es bastante simple. Y prácticamente para crear otros indicadores técnicos es muy similar. De hecho, podemos ir a la documentación de Talib y aquí podemos ver algunos indicadores técnicos, en este caso de Momentum también. Vemos algunos indicadores técnicos. Aquí tenemos el MACD, tenemos otros indicadores técnicos como el ARON, el APO, el ADX, etcétera. Y bueno, podemos ver más indicadores técnicos. Aquí si le ponemos, por ejemplo, de volatilidad. Aquí vemos algunos indicadores como el de ATR. Vamos a ver algunos otros. Por ejemplo, vamos a ponerle todas las funciones y básicamente aquí tenemos todos los indicadores técnicos que podemos crear con este módulo llamado Taleb. Y algo que no mencioné, pero que es bastante importante, para instalarlo pues es necesario poner, en este caso puede ser con este comando de acá si tienen Python 3 o también puede ser pip install Talib, simplemente poniendo esto de acá o poniendo todo esto, dependiendo de cómo esté configurado su entorno de desarrollo con Python. Y básicamente con eso ya lo deberían de tener instalado. Igual acá les dice otra forma de poder instalar el módulo en caso de que salga algún error. Entonces bien, básicamente eso es todo por este video y nos vemos en los siguientes videos sobre trading algorítmico.